un viaje junto a mi esposa y mi hijo al sur de Chile. Fueron poquitos días, pero hubiese sido mejor más días. Pero pudimos aprovecharlo al máximo y fue de mucha bendición poder ver la maravilla, la creación del Señor, que los seres humanos se jactan, pero todo es de Dios. Así que eso le doy las gracias al Señor por llevarnos en bien y traernos en bien. Vamos a continuar con el estudio bíblico. Este estudio tiene que ver con cómo puedo vivir en este mundo. Es una pregunta crucial que hemos estado respondiendo y habíamos estado hablando de la ética, de la moral. Y llegamos a un punto donde encontramos los grados del pecado. ¿Será que hay pecados peores que otros? ¿Cómo si nosotros no creemos en eso? Y nos vamos a dar cuenta que sí, hay ciertos grados de pecados. El debate sobre los grados de pecado. Si hablamos de un continuo ético, ¿se acuerda lo que hablamos la última vez del continuo ético? O un complejo de justicia y maldad, que hay cosas que son ni buenas ni malas, pero si las tornamos en un vicio o en algo negativo, se transforman en un pecado. Entonces nos estamos lanzando al debate sobre los grados de pecado y de justicia. Dice Santiago 2:10, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. ¿Qué quiere decir? Que si usted comete un solo pecado y no se arrepiente, está en deuda con Dios y la ira de Dios va a caer sobre usted. Si otra persona comete 10 pecados y no se arrepiente, la ira de Dios va a caer. Pero lo quiero decir, no en la misma medida el castigo, porque Dios es justo. ¿No hemos repudiado la distinción católica romana entre pecados mortales y veniales? Nosotros como cristianos protestantes decimos esa enseñanza de los católicos de que habían ciertos tipos de pecados, incluso ellos inventaron esto de los pecados capitales, y ellos hicieron una distinción de los pecados mortales, que quiere decir que si yo cometo ese pecado, soy digno de muerte espiritual. Pero los pecados veniales son aquellos que no me llevan a la muerte espiritual. Esa es la distinción que hicieron ellos. Pero nosotros como protestantes decimos, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Todo pecado es contra Dios y finalmente nos va a llevar a la muerte. Lo que dice Santiago es totalmente cierto. Sin embargo, no debemos concluir ligeramente que no existen los grados de pecado. O sea, una cosa es decir, yo pequé una sola vez y soy digno de muerte, sí. Pero el otro pecó, sigue pecando y sigue pecando, ¿es digno de muerte? Sí. Pero el castigo de Dios, lo que Dios va a ejercer como juicio sobre cada persona va a ser diferente. En ambas la muerte espiritual, si no se arrepienten, obviamente. Ahí lo vamos a ir aclarando. Siempre el pecado es una actitud, una acción contra Dios. Cuando quebranto un punto de la ley de Dios, me sitúo en oposición a Dios mismo. Esto no es decir, pecar contra un punto de la ley es lo mismo que pecar contra 5 puntos. Ahí está el problema. Si una persona se equivocó una vez o pecó una vez, no es lo mismo que hacerlo 5 veces. No es lo mismo. Y hay gente que dice, esta persona cayó una sola vez y es lo mismo que el que está ahí haciendo y pecando deliberadamente. No es lo mismo. ¿Para un Dios justo será lo mismo? No es lo mismo. El tema en este caso es la frecuencia. No es lo mismo pecar una vez que 5 o 10 veces contra Dios. Todo el que peca viola la ley de Dios
porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Si creemos en un Dios que es justo, que conoce el corazón, no podemos comprender entonces que Dios juzgue o castigue de la misma forma a alguien que pecó menos que a alguien que pecó más o de una maldad mayor. El tema es que si ambas personas se arrepienten, ¿qué hace Dios? Los perdona. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta, porque lo encontramos injusto. Encontramos justo que una persona que robó, un ejemplo, una gallina en el campo, porque tenía hambre, pero es robar. A otro que mató, que torturó a alguien, que estuvo secuestrado a niños, por ejemplo. Eso son cosas atroces. Dios los puede perdonar, pero la consecuencia o lo que Dios tiene para ellos es diferente. Porque usted sabe, hermano, que todo pecado tiene una consecuencia directa y una consecuencia que tiene que ver con algo espiritual. Dios va a borrar nuestro pecado, pero la consecuencia de nuestros actos van a seguir persiguiéndonos. Si usted abusó de su cuerpo con sustancias medio extrañas, no se va a sanar de forma automática. Hay muchos jóvenes, hombres ya adultos, con serios problemas mentales de su cerebro, porque abusaron de sustancias en la juventud. Son hijos de Dios, se arrepintieron, sí, pueden ser pastores incluso, pero el daño está hecho. Y Dios no lo va a borrar. Sería genial, ¿no? Portémonos mal, hagamos lo que queramos, total nos arrepentimos y Dios nos va a renovar, nos va a hacer nuevos. Y esto pasa en todo orden de cosas. Y hace poco tuve una noticia muy grave de una pastora que yo asesoré cuando recién estaba titulado de abogado, que la pastora tuvo una muy mala niñez de abandono. Ella pasó por el Sename y ella en su adolescencia comenzó a tener hijos con distintas personas, 6 en total más o menos, hasta que conoció a Cristo y se casó con un hombre de Dios, con un pastor. Pero ella tuvo una recaída, el pastor me avisó, me llamó, y finalmente a ella la encontraron muerta en un sitio donde frecuentan ahí las personas drogarse. Entonces yo quedé impresionado porque para mí entender, ella ya se había arrepentido y estaba todo ok. Y de hecho cuando uno conversaba con ella estaba todo bien. Y él me dijo, ¿sabe qué? Era una lucha, porque ella recaía varias veces en el año. Y yo tenía que ir a buscarla, volver. Y ahí nos damos cuenta que las consecuencias en su vida física estaban y seguían. Y yo espero en el Señor que ella esté con el Señor, en mi humanidad y en mi sentir, que ella haya buscado al Señor en el último momento, o no. Pero ahí vemos que las consecuencias se arrastran igual. Y podemos decir, pero ¿cómo si era una pastora? Pero finalmente todo lo que hacemos va llevándose a cabo y el Señor va a hacer también su justicia, puede ser que la tenga en su reino también. Pero a la vez el pastor él sigue pastoreando y todo, y de hecho el tribunal de familia le otorgó a él la custodia de la más pequeña de la niña, que actualmente tiene como 10 años, y por lo que yo pude percibir de su voz, él estaba cansado, porque vivir con una persona con esa situación no es fácil. Y no era como una voz de una persona así como triste o mal, sino que él decía, bueno, me pasó esto. Y bueno, ya se fue, él me decía, él se fue con el Señor y todo. Entonces, hay consecuencias que van llevando una vida de pecado, y por arrepentirnos a última hora o unos años antes,
no se va a transformar todo. Dios lo deja de alguna forma para que todos veamos las consecuencias que trae el pecado, tanto físicas como espirituales. Ese pecadito es una ofensa contra Dios, aunque sea chiquitito. ¿Qué pecado podríamos nosotros considerar que es chiquitito? Un pecadito. ¿No venir a la iglesia? ¿Puede ser un pecado chico? Sí, es pecado. Porque dice, no dejen de congregarse, pecadores. No. Puede ser venir a la iglesia y hacer cualquier cosa menos a lo que venimos, adorar a Dios. Es un pecado pequeñito. Estar hablando con el otro, estar pendiente de los demás, salir a cada rato al baño, que hay muchos que les encanta el baño, podríamos poner allá una pantalla para que escuchen la palabra en el baño, en la cocina. Puedo decir, no es nada, pero sí es una falta de respeto a Dios, porque cuando estamos en una reunión con alguien importante, nadie anda paseándose. No hay gente paseando, ni hablando. Hay una solemnidad. También en la casa del Señor, si bien no es un velorio ni nada, nos alegramos en el Señor, nos gozamos, pero también en un orden. Como también si estamos en un tiempo libre, en un tiempo en nuestra casa y el Espíritu de Dios nos dice, ora, lee la palabra, hagamos esto, hagamos esto otro, y nosotros no lo consideramos, hacemos cualquier otra cosa vana, finalmente eso es una ofensa contra Dios porque no estamos considerando a Dios. Entonces ese pecadito, por muy chiquitito que sea, ofende a Dios, de alguna manera. Que yo mire feo a un hermano, ofende a Dios porque si estoy ofendiendo a un hermano, lo estoy haciendo sentir mal, estoy ofendiendo a Dios porque es creación de Dios, y eso lo dice textual la Biblia. Si yo digo amar a Dios y no amo a mi hermano, soy un mentiroso. El pecado es pecado siempre. El pecado más ligero nos expone a la ira de Dios porque soy culpable de traición cósmica. En esa mínima transgresión me sitúo por encima de la autoridad de Dios, insultando su autoridad, majestad y santidad. El pecado es el acto en que intentamos derrocar a Dios de su trono. El pecado es la presunción de la más grande arrogancia. Yo hago lo que quiero, no importa lo que Dios haya dicho o establecido. Por eso es tan grave el pecado. Es desafiar al que todo lo sabe y al que quiere lo mejor para nosotros. Y lo podríamos decir directamente, es una estupidez. Ir directo a la muerte. Ir en contra de Dios. Pero hay mucha gente que lo hace y nosotros también a veces caemos en eso, donde insultamos la autoridad de Dios, porque Él ha establecido un orden y también Él lo ha hecho para nuestro bien. Y es un acto en que intentamos derrocar a Dios de su trono. Él es el que gobierna todo. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Toda la creación, el universo es de Él. Y dice la Biblia, las naciones se ponen de acuerdo y Dios dice, se los deshago porque yo soy el dueño de todo. A veces nos creemos superiores porque tenemos cierto conocimiento, comenzamos a vestirnos mejor. Hay personas que se mejora su situación económica y se creen mejor que los demás. O porque estudian harto, ven cómo los demás cometen errores y les gusta hacérselo saber. Porque también, de alguna u otra forma, si usted ve que alguien está cometiendo un error, hay que pedir sabiduría de Dios para ver cómo decirle a la persona, porque no es llegar y decir, sabes que cometiste este error. No se hace así. Pero no frente a todo, mira lo que hizo. Eso es falta de sabiduría, es una necedad. Y muchos
se les sube el ego, se les sube, por ejemplo, el humo a la cabeza, como se dice, e intentan derrocar a Dios de su trono si Él siempre ha estado ahí y va a estar por siempre. El pecado es la presunción de la más grande arrogancia. Por eso debemos, dice la Biblia, humíllense delante de Dios y Él los levantará. Porque ¿qué pasa si nos levantamos nosotros? Yo voy a decir, yo no lo levanté a usted, así que para abajo. Y el porrazo va a ser bastante fuerte. Por eso, cada día debemos buscar que ningún pecado tenga cabida en nuestra vida, o si lo cometemos, ¿qué hacer? Arrepentirnos de forma inmediata y buscar a Dios perdón. Perdóname, Señor, me equivoqué, pequé, hice maldad. Pecados mortales y veniales. Volvemos a este punto. Nuestro rechazo a tal distinción católica romana no se basa en los grados de pecado. El protestantismo histórico conservó la distinción entre pecados ordinarios y los pecados que se consideran crasos o atroces. Juan Calvino aducía que todo pecado es mortal porque merece justamente la muerte, pero que, por otro lado, ningún pecado es mortal en el sentido que destruya la gracia justificante de Cristo. No es que yo cometa tales pecados y ya estoy muerto, como quizás se puede aducir de la distinción de los católicos romanos. Como le decía, hermano, si usted peca y se mantiene en esa situación hasta que venga Cristo, va a irse a donde está Elvis y todos los demás. No sé. Donde están todos los que han mantenido su vida en pecado. Como dicen algunos, bueno, si están estos famosos allá en el infierno, prefiero ir al infierno a conocer. Obviamente es un chiste. Porque a nadie le gustaría estar en el infierno, ni siquiera a Satanás, que va a ser uno más. No es el rey del infierno, él va a estar ahí condenado junto a todos los demás. Por lo tanto, todo pecado, ¿qué es lo que lleva? Es una condena, que es la muerte. Pero Cristo pagó esa condena. Y no hay ningún pecado, hermano, que pueda destruir la gracia que nos justifica delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Ninguno. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros como cristianos sí nos damos cuenta que el pecado es mortal. ¿Hay pecados que nos llevan a la muerte? Sí. Pero también el pecado no es mortal porque hay un antídoto, podríamos decir, que es la gracia del Señor, de aquellos que reciben la salvación por medio de Cristo Jesús. Bueno, ahí puse la imagen de un confesionario porque a los curitas les gustaba decir, bueno, esto es un pecado venial, hijo mío, váyase tranquilito para la casa. O este es un pecado mortal, tiene que hacer 10 Ave María y no sé cuántas cosas más. Padre nuestro, y tiene que traerme unas 10 hostias listas para el domingo. Pero, ¿por qué conservar los grados de pecado? Nos pregunta ese buey. ¿Por qué vamos a conservar los grados de pecado? La respuesta es porque estos grados abundan en la Biblia. Está llena la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de pecados que son más graves que otros y que Dios los juzga de forma diferente. El Antiguo Testamento tenía claras distinciones y penalidades para los diferentes actos delictuales. ¿Ha leído el Pentateuco? ¿Ha leído Éxodo, donde salen de Egipto en medio del desierto? Dios le dio los 10 mandamientos, pero antes de eso también, y después de eso, ¿qué les dio? Leyes sobre cómo comportarse. No te acuestes con la señora de tu papá, y así con tu primo. Eso es maldad delante de Dios, y así. Algunos pecados eran penados con la muerte, otros con castigos físicos y otros con el cobro de multas. También se hacían distinciones entre los tipos de homicidios similares a las modernas:
Homicidio doloso o culposo. Doloso quiere decir con intención, yo quería matar a esta persona. Y culposo quiere decir no tenía la intención de matarlo. Como por ejemplo alguien que vaya manejando y atropella a una persona y murió. La persona llegó y se atravesó. Es un homicidio culposo, o sea, yo no tenía la culpa. En la Biblia vemos un caso, le voy a dar un caso. María o Miriam y Aarón, hablaron mal de su hermano Moisés. Los dos hablaron mal. Los dos cometieron el mismo pecado. Lo vimos con los jóvenes un día de esto porque estamos estudiando la vida de Moisés. Pero Dios los castigó de forma diferente. ¿Es acaso Dios injusto? A María la castigó con lepra y a Aarón no le pasó nada. Nada de nada. Aarón dijo, me salvé. Uy, casi me debo imaginar cómo Miriam o María miraba a su hermano Aarón. Bueno, lo estudiamos con los jóvenes y lo más probable, de acuerdo a la lectura que dice que siempre se mencionó a ella primero, porque era también la hermana mayor, y que ella comenzó, de hecho hay una versión que dice que ella habló. Aarón era un hombre que tenía un carácter maleable, manipulable. Por lo tanto, quien había empujado o influenciado esa murmuración, esa habladuría contra Moisés, había sido ella. Y lo otro, que Aarón tenía dos cosas, dos atenuantes. Uno era el sumo sacerdote, y si él tenía lepra, iba a ser totalmente privado y echado de la comunidad, y eso iba a ser una injuria contra la labor sacerdotal, que estaba recién así nuevecita de paquete, podemos decir. El primer sumo sacerdote ahí, portándose mal, con lepra para afuera, era un buen testimonio para toda la comunidad. Y ese era un atenuante. Y lo otro es que, ¿se acuerda cuando Moisés bajó con las tablas de la ley así? Y abajo estaban la tremenda fiesta con el becerro de oro. ¿Qué hizo Aarón? Él le dijo, este pueblo me obligó, yo no quería hacerlo. Yo eché el fuego, eché el oro y se formó. Entonces, ¿de qué nos habla de la actitud y de la forma de vivir de Aarón? Que era totalmente influenciable, que le tenía miedo a la gente, no tenía un carácter como el de Moisés. Por eso cuando se levantaban los que iban contra Moisés, decían, devolvámonos a Egipto, no lograban nada porque no tenían el carácter de Moisés. Y Aarón tampoco se le unía, porque decía, yo me quedo acá. Y por eso tampoco nunca fue el líder de Israel. Dios no dijo, morirás Moisés, va a quedar Aarón. De hecho, Aarón murió antes. ¿Y quién quedó? Josué. Después de Moisés quedó Josué, y después, claro, después que murió Aarón en la labor sacerdotal, su hijo. Ahora, vemos que Dios castigó en ese sentido de forma diferente a las personas porque Él es justo. Pero el pecado era el mismo. Ahora, ¿por qué está el buey ahí mirándonos? Que dice la Biblia, ahí en Éxodo, no lo vamos a leer ahora, que si un buey tiene fama de cornear y el amo no tomó las medidas necesarias y se le escapa y hiere o mata a una persona, ¿quién es el culpable? El dueño. Pero depende de la consecuencia. Si el toro hiere a alguien, había que primero sacrificar al animal y también herir al dueño. Pero si este buey cornea y mata a una persona, tenían que matar al buey y al dueño. Fuerte. Pero ahí dice, si tenía fama de cornear.
pero también hay otro, si el buey no era agresivo y ataca a otro, se debe sacrificar y debe pagar no sé cuántos bueyes y así. Está con grados. Por lo tanto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay grados, pecados más graves que otros. Yendo ahí mismo al Antiguo Testamento, donde llegan los 12 espías, los primeros 12 espías, donde va Josué y Caleb dentro de ellos, de ese grupo, y ellos dan un buen informe, y los otros 10 dijeron que era malo, que habían gigantes, y nosotros parecíamos langostas. Mentira, porque no habían gigantes tan grandes. Y ahí Dios los castigó. Como ustedes se demoraron 40 días en ir y volver a observar la tierra, 40 años van a estar. Y de los 20, de las personas que tengan 20 años hacia arriba van a morir. Y los que tengan 20 años hacia abajo van a llegar a ver la tierra prometida. Por lo tanto, toda esa generación fue barrida, limpiada en el desierto, y solamente Josué y Caleb, de esta generación, mayores de 20 años, iban a entrar a la tierra prometida. ¿Ese castigo era correcto? Sí, porque incluía a todo el pueblo, y luego Dios, ¿qué es lo que hizo? Dice que mató con una plaga a los 10 que llevaron un informe malo. Dios castigó peor a esos 10 que a todo el pueblo que iban a morir después, pero de viejitos. El tema es que decía Josué y Caleb, solamente ellos, y Moisés decía, ¿y yo qué pasó? No estoy en la lista. Dios ya sabía que él se iba a equivocar, pero él no se dio cuenta que no lo incluyeron ahí. Y lo otro interesante, hermano, es que se dice que Josué y Caleb tenían alrededor de 40 años en ese momento, y Josué era un poco más joven, tenía como 35 años. Eso quiere decir que cuando ya llegaron a la tierra prometida tenían alrededor de 80 años. O sea, estaban ya entraditos en edad, pero Caleb siguió conquistando ciudades y siguió avanzando hasta el final, y él decía, oye, a mí me prometieron una tierra, ¿ya se acuerdan? Así que yo, ya, le dijeron, conquístala tú, ya, yo voy, y empezó a conquistar y todo. Entonces, eran hombres poderosos en el Señor, vigorosos, no en comparación a los otros que murieron en el desierto, y que Moisés no pudo entrar tampoco a la tierra prometida. Y vemos cómo Dios va dando distintos castigos, algunos de forma inmediata y otros. También tenemos en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, tenemos un castigo de forma inmediata, pero ahí vemos cómo Dios va ordenando. Casos en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 5, Pablo menciona ciertos pecados que, si continúan en la impenitencia, exigen la expulsión de la iglesia, como la inmoralidad sexual. Si usted tiene tiempo, anótelo y lea completo 1 Corintios 5. Y Pablo dice, no puedo entender que tengan a ese perverso entre ustedes. Tienen que echarlo. No, es que hay que tratar con misericordia, hay que dejarle un tiempo para que se arrepienta. Si estuviera Pablo, lo tiraría para afuera al tiro. Es importante recordar que habrá un juicio futuro que tendrá en cuenta tanto el número, cantidad, ¿cierto?, como la gravedad, calidad de nuestros pecados. ¿Qué pasaba con ese hombre perverso? Como era parte de la iglesia, era como uno de los hijos de Dios que estaba ahí entre medio, pero estaba en un pecado sexual, que es lo que hacía con los demás, pero él sigue normal, podemos hacer lo mismo y no nos va a pasar nada. Era un mal ejemplo. Y los demás iban a empezar a hacer lo mismo, y eso iba a ser como una gangrena que iba a comenzar a extenderse. Y Pablo, con la autoridad de Dios, ¿qué es lo que hace? Les dice lo que tienen que hacer: expulsarlo, porque es un mal ejemplo.
Vamos a leer lo que dice Lucas 12, 42 al 48, ya que este es un ejemplo de cómo hay pecados que fueron más graves que otros, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo. Y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Luego les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa: mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Esto en sencillas palabras: si usted sabe lo que tiene que hacer para hacer la voluntad de Dios y no lo hace, es más grave su pecado. Pero si usted peca por ignorancia, si no sabía, se me fue, de verdad no tenía la certeza de que esto era pecado, ¿no? Va a ser, dice, un castigo leve. No va a ser castigado. Pero si era con mala intención, ¿qué va a hacer? El Señor va a traer un cuchillo y lo va a cortar en pedacitos. Eso dice. ¿Y quién lo está enseñando? Lo está enseñando Jesús, el Jesús de amor y misericordia. Es fuerte. O sea, va a ser un castigo grave contra aquellos que abusen de los demás, que sean malvados. Ahí está haciendo grado de pecado. ¿Se da cuenta? En cuanto al castigo. Vamos a ver otro ejemplo. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades de las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de ropa de tela áspera y echándose cenizas sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No. Descenderán al lugar de los muertos, pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Ambas ciudades pecadoras, perversas, pero van a recibir una pena o un castigo diferente, porque ellos rechazaron al mismo Hijo de Dios. Los otros estaban pecando en su maldad, no había nadie que les dijera no lo hagan, pero estaban en pecado y recibieron su castigo, pero aquellos que rechazaron al Hijo de Dios les irá peor. Y aún a la gente de hoy, quien rechaza a Cristo, le irá peor que a los que no lo conocieron nunca. Finalmente, Dios es juez justo. Dice Romanos 2:5: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. ¿Qué hace la gente que no se arrepiente y que sigue haciendo mal? Está acumulando castigo, un castigo terrible para el día del juicio. No, si no pasa nada, hay que vivir la vida, no hay otra vida más adelante, dice el mundo. Porque la vida es un carnaval. No es así. Sí hay otra vida y vamos a ser juzgados.
El juicio de Dios será completamente justo y medirá el número, la gravedad y las circunstancias atenuantes que rodean a todos nuestros pecados. Y qué bueno que vamos a caer en las manos de un Dios justo, porque Él sabe de todo. Dios sabe que lo que hicimos lo hicimos por ignorancia, o lo hicimos sabiendo que no era pecado, no era pecado. Y vamos a estar delante de Dios, no vamos a poder mentirle. ¿Le ha pasado a usted que lo han juzgado de forma errónea a usted? Le han dicho, no, esta persona hizo esto otro, y uno, no, si fue, no, si era mala tu intención, no fue mi intención. Dios sí lo sabe. Y por eso debemos estar tranquilos, si es que hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de cambiar y de que Él tenga misericordia de nosotros y que Él perdone nuestros pecados, porque Él es el juez justo, que todo lo que hagamos sea de acuerdo a su voluntad. Así que, hermanos, les invito a orar. Vamos a orar también por la ofrenda, para que el Señor bendiga este tiempo especial. Bendito Señor, te damos las gracias por este estudio. Hemos visto cómo el pecado trae malas consecuencias, sea uno pequeño, grande o reiterado, trae malas consecuencias a nuestra vida, en esta vida y también en la venidera. Y tú eres el Dios juez justo, que nos ha dado conciencia, nos has dado el Espíritu Santo, a ti mismo, viviendo en nosotros, para poder llevar una vida recta. Mi Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados. Lo hemos hecho, mi Dios, mal. Muchas veces hemos actuado, Dios, de acuerdo a nuestros propios intereses, a nuestra propia decisión y no de acuerdo a ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos y a volver nuestro corazón a ti. Y que en el día final podamos recibir una recompensa, una bendición. Y también sabemos que tú juzgarás severamente a aquellos que te han ofendido deliberadamente, aquellos hombres y mujeres que aún siguen en la necedad de no buscarte, Dios. Y estamos, Señor, esperando que tú hagas tu voluntad en nosotros siempre. Te pedimos, Señor, tu gracia, así también tu bendición, te la pedimos por la ofrenda. Queremos entregarte, Señor, una gratitud por lo que tú nos has dado, por el